Bueno, continuando con la clase, vamos a otro documento. En este caso vamos a ver dos ejercicios prácticos, cable, pocas luces y azulejos. Estos ejercicios son ejercicios de planificación, con lo cual acá lo que vamos a tener que ver es, vamos a tener que leer un enunciado. En base a ese enunciado vamos a tener que encontrar puntos fuertes, riesgos de controles, riesgos inherentes, controles claves tal vez. Y en base a eso vamos a tener que determinar seguramente naturaleza, oportunidad y alcance para los procedimientos de auditoría y seguramente también ver cómo afectan a las afirmaciones los posibles riesgos identificados. Así que si les parece, avancemos. Cable Pocas Luces. Usted ha sido contratado para auditar los estados contables de Cable Pocas Luces S.A. al 30 del 6 del 99, dedicada a la venta de señal de cable en tres zonas, norte, sur y oeste. Durante la reunión de planificación con los directivos de la empresa, usted obtuvo los siguientes datos. Durante el presente ejercicio, la compañía incrementó la cantidad de abonados en un 15%, siendo a la fecha de la planificación un total de 30.000. Los precios durante el ejercicio sufrieron un solo ajuste del 2% en el mes de abril de 1996 y fueron unificados, igual precio por cada zona, a principios de julio de 1995. El ambiente de control de la compañía y del sistema de computación de la compañía fue evaluado por usted como efectivo. De su experiencia de ejercicios anteriores, las altas y bajas de abonados son importantes. En el relevamiento de ventas cuentas a cobrar, usted obtuvo los siguientes datos. Cada vez que la compañía capta un nuevo cliente, un abonado, el vendedor completa el formulario de pedido, el cual, firmado por el abonado, es enviado al sector técnico, para que dentro de los 15 días de confeccionado el mismo sea instalado el cable. Una vez instalado, se emite en su momento un formulario prenumerado de ingreso, que firmado por el abonado es remitido al sector de sistemas para su alta. La empresa no factura el costo de instalación. Las bajas se producen por dos motivos. A pedidos del abonado, con el formulario prenumerado de egreso firmado por él, automáticamente por sistema cuando no abona durante 11 meses. El 90% de las bajas se producen de esta forma. En forma semanal y hasta los días 30 o 31 de cada mes, uno de los empleados del sector de sistemas realiza la carga al mismo de todas las novedades, formularios de ingresos y egresos, y emite un listado de novedades que es controlado por un empleado de facturación con la documentación que le dio origen. Dicho empleado firma el mencionado listado como constancia del control efectuado y lo envía al sector de sistemas que, luego de la corrección de errores, actualiza el archivo maestro y emite el nuevo listado de abonados que envía a contaduría. Los cambios de precios son cargados al sistema con la nueva lista de precios firmada por el gerente general. Se controla su carga y luego de corregir errores se actualiza el archivo maestro de precios. La facturación se realiza mensualmente y en forma automática. En ese momento la cuenta ventas en el mayor general y la cuenta corriente de abonados queda actualizada. Mensualmente, el sector de contaduría controla la cantidad de abonados según el listado de abonados, por el precio vigente autorizado a ese momento que coincida con el cargo de la cuenta de ventas en el mayor general del mes. Si existen diferencias significativas, las analiza y ajusta de corresponder. Asimismo, controla el saldo inicial de cuentas a cobrar de abonados, más las ventas del mes, menos las cobranzas del mes, que sea un monto similar al que hay en el mayor general, y si existen diferencias, se analizan y se ajustan en caso de corresponder. Ya que usted es el gerente a cargo de la auditoría de Cable Pocas Luces, se le pide para el componente bajo análisis que enuncie los riesgos inherentes, enuncie los riesgos de control y determine el alcance, naturaleza y oportunidad de los procedimientos de auditoría en función a la evaluación del punto A y B. Bien, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros de todo este relevamiento, de toda esta información que contamos, vamos a tener que ver aquellas cuestiones que son puntos fuertes, es decir, que haya algún tipo de control, hacer un tipo de control directo, ver después si es potencialmente un control clave o no, y después identificar riesgos de control en el caso de que existieran controles que no funcionan en forma efectiva o no estuvieran bien diseñados, o la existencia de riesgos inherentes. Y ver cómo esos riesgos inherentes y esos riesgos de control me afectan el proceso de auditoría. Y después, ¿qué voy a necesitar para eso? Naturaliza, oportunidad y alcance. O sea que acá lo que estamos haciendo es, ¿se acuerdan las situaciones, las assumptions, la 1, 2 y 3 y 4 que teníamos cuando vimos en la parte de enfoque el gráfico del riesgo combinado? No deja de ser eso, identificar los riesgos, ver si son muchos, pocos o no hay, y en base a eso a planificar nuestra auditoría para este componente y ver naturaleza, oportunidad y alcance
de los procedimientos que vamos a aplicar. ¿En base a qué? En base a la ponderación del riesgo que hicimos y en base a cómo esa ponderación del riesgo que hicimos afecta a las afirmaciones contenidas en los estados financieros. Podría afectar. Vamos a verlo después si es así o no. Bien, entonces acá, ¿qué deberían de hacer ustedes? Lo que deberían de hacer es leer esto, rayarlo entero, escribir esto me parece que hay un riesgo, acá no y demás, y después ir un poco a la solución. Yo voy a sacar un cachito de la cámara, así se puede ver completo esto. Y acá nos encontramos. La compañía incrementó la cantidad de abonados, los precios durante el ejercicio solo sufrieron un ajuste, eso es lo inherente. Las altas y bajas son importantes, es un riesgo inherente. Acá tenemos el riesgo de control que es clave, o sea, 11 meses esperan para que el sistema dé de baja una persona, si no abona. No es un montón, o sea, le estás regalando servicio prácticamente. Y no lo estás registrando, entendería yo, como incobrable o como una previsión y demás. Y los que están en verde son marcados como puntos fuertes. Si nos vamos a la siguiente planilla, acá lo que hicimos es riesgo inherente, riesgo de control y procedimientos si los hay. Para ventas, cuentas por cobrar y la previsión para deudores incobrables. Vamos por la previsión para deudores incobrables, que es el más fácil. Riesgo inherente es, hay muchas altas y bajas de abonados. Yo no sé si esas bajas me están pagando. El 90% de las bajas se dan automáticamente a los 11 meses. Es un riesgo alto dentro de un riesgo de control. No habría que esperar 11 meses. Ahí hay un control que no está bien diseñado. Con lo cual acá tengo un riesgo de control alto y un riesgo inherente alto. Voy a hacer pruebas sustantivas detalladas al cierre con alto alcance. En el caso de las cuentas por cobrar, es decir, no yendo a la Previ, tenemos volumen de abonados razonable, incremento del 15%, muchas altas y bajas. No hay riesgos de control significativos, existen varios puntos fuertes, con lo cual a nivel de procedimiento tengo un riesgo de control bajo, riesgo inherente bajo. Voy a hacer pruebas de controles al cierre, seguramente moderado. Y en lo que respecta a ventas, tengo un volumen de abonados razonable, que si se mantiene más o menos estable al que venía teniendo, no debiera de ser un inconveniente. Un incremento del 15% de los abonados, acá me da, no sé si es tan estable, te creció un 15%, muchas altas y bajas. Riesgos de controles no tenemos, con lo cual tenemos un riesgo de control bajo, un riesgo inherente relativamente bajo también, con lo cual vamos a hacer pruebas de controles al preliminar moderado. Si este riesgo de incrementos de abonados tal vez fuera significativo para ustedes, implicaría que hicieran algún tipo de procedimiento más sustantivo al respecto. Pero bueno, esta es la cuestión y es la lógica de cómo plantear estos ejercicios. Nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, de acá vamos a ver un montón de ejercicios de planificación y de controles. O sea, por cada componente que vayamos viendo del estado financiero vamos a ver estos tipos de ejercicios. Lo que sí es importante acá que piensen, chicos y chicas, es leerlo e ir rayándolo o escribiendo en una hoja. Además, esto acá puede haber algo, acá puede haber algo. Y después vayan a la solución. No se vayan de una a la solución porque se pierde un poco el foco y se pierde esa gimnasia que hay que empezar a hacer de mirar todo con ojos de auditor. Es muy importante y muy elemental que puedan hacer eso. Porque acá lo que estamos poniendo es en práctica lo que estudiamos hasta ahora. O sea, vamos a evaluar los riesgos. ¿Cómo es esos riesgos? Pueden ser tanto no controlables o controlables, o sea, van a ser inherentes o van a ser riesgos de control y cómo a su vez pueden afectarme las afirmaciones contenidas en la información financiera. ¿Para qué voy a hacer todo esto? Para poder predeterminar procedimientos. ¿A través de qué? De la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los mismos. Para saber qué naturaleza del procedimiento, qué oportunidad y qué alcance, tengo que poder encauzarlos dentro de alguna de las casuísticas, por así decirlo, que vimos del riesgo combinado, de riesgo inherente y de control. Así que es clave el entendimiento de estos ejercicios. Es muy importante y traten de hacerlos de esa forma, de esa dinámica. Léanlo una vez, 2 veces, 3 y después vayan a la solución. Ustedes en el campus ya tienen la solución de todos los ejercicios. Pero no es la lógica que los vean rápidos y a simple vista. Tómense su tiempo, mírenlos. En las clases claramente nosotros entramos, ahondamos y preguntamos y repreguntamos sobre los mismos, más que nada para que podamos hacer esta gimnasia y este entendimiento de a lo que el ejercicio apunta. Bien, habiendo visto esto, vamos a continuar con el siguiente. El siguiente ejercicio que vamos a ver es azulejo. Bien, vamos a leer este ejercicio, entonces, azulejo. Azulejo sea
Usted es el auditor desde el año 2000 de la empresa Azulejo S.A., que se dedica a la venta mayorista de azulejos y cerámicos para revestimiento de todo tipo de ambientes. La empresa cierra su ejercicio económico el 30 de junio de cada año. Durante la etapa de planificación estratégica, usted obtuvo los siguientes datos y conclusiones. Tanto el ambiente de control como el sistema computarizado son efectivos. La compañía opera con un número importante de clientes, aproximadamente 120, siendo los mismos básicamente empresas constructoras. En la revisión analítica, usted observó una importante baja en las ventas y un incremento en el índice de rotación de los clientes. Según lo informado por la gerencia, esto se debe a la recesión económica por la que atraviesa el sector, lo que también originó retraso en las cobranzas. Durante el mes de marzo, el gobierno informó sobre 2 nuevas medidas económicas relacionadas con la industria de la construcción. Se otorgarán préstamos a tasas promocionales por plazos de 10 a 20 años para la financiación de la construcción de edificios de vivienda. Disminución de la tasa de IVA del 21 al 10,5 para todas las presentaciones que realizan las empresas constructoras. No hubo cambio de precios de los azulejos y cerámicos durante el ejercicio. De relevamiento del sector de ventas, cuentas a cobrar, usted obtuvo la siguiente información. Cada vez que el cliente solicita la mercadería telefónicamente o en el mostrador, se emite una nota de pedido, la cual indica la cantidad y precio, en formularios preimpresos por triplicado. El original es enviado al sector de ventas y el duplicado y triplicado a los sectores de créditos y almacenes. Tanto el jefe de créditos como el de almacenes, una vez controlado el límite de crédito y la existencia de stock respectivamente, firman una copia de nota de pedido autorizando la transacción y la envían al jefe de ventas, quien controla que estén autorizadas por ambos jefes y firme el original aprobando la venta. Las notas de pedido así aprobadas son enviadas diariamente al sector de sistemas para realizar la carga de las mismas. Al fin de cada día se emite un listado de notas de pedido para que otro empleado controle la integridad de las mismas. Una vez aprobado ese listado, se emite la factura y remito en forma correlativa, quedando automáticamente registrada la operación en la cuenta ventas y en la cuenta corriente del cliente. Los cambios en el precio de los productos son cargados al sistema por un empleado del sector de sistemas, en función de la lista de precios autorizadas. Una copia del remito va al sector de almacenes para que prepare el pedido. La factura es enviada al cliente por correo privado. Una copia de la misma es enviada a contaduría para su archivo provisorio a la espera del remito conformado por el cliente, lo cual cuando retira la mercadería del depósito de Azulejo S.A. A fin de mes, contaduría solicita al sector de sistemas que le determine cuál es el último número de factura y controla que este haya sido el último ingreso en la contabilidad. Adicionalmente, efectúa el cálculo y registra la previsión para incobrables de la siguiente manera. El 5% del total de los créditos que están vencidos o el 0,1% de las ventas del mes, el que sea menor. El gerente de contaduría realiza el siguiente análisis a fin de cada mes. Cantidad de unidades vendidas según factura por precio promedio, lo compara contra las ventas registradas. Si la diferencia supera el 5%, investiga la causa de la variación y ajusta. Mensualmente se consignan las cuentas corrientes de los clientes con la contabilidad. Se pide para el componente de ventas, cuentas a cobrar, determinar todos los riesgos inherentes y riesgos de control, determinar los puntos fuertes o controles claves, definir de acuerdo a la evaluación de los puntos anteriores los procedimientos a aplicar. A dicho efecto divide el componente en tres, te pide por así decirlo ventas y créditos por ventas y los separes también de la previ de incobrables. Bien, siguiendo esta lógica, acá lo que tenemos que hacer es, de la que revisamos en el punto anterior, ver si algo le llamó la atención. Y ahí ustedes piensen, ¿qué cuestiones pueden haber dado tanto riesgos inherentes como riesgos de control? Yo me adelanto un poquito a eso y acá los vamos a ver uno por uno. En la revisión analítica usted observó una importante baja de ventas y un incremento del índice de rotación de clientes. Según lo informado por la gerencia, esto se debe a la recesión económica que atraviesa el sector, lo cual originó un retraso en las cobranzas. Acá tenemos un riesgo que no es controlable por la entidad y que es importante, o sea, tenés una merma en tus ventas, tu índice de rotación de clientes aumentó y esto repercute en que haya retraso en las cobranzas. Te va a afectar tanto a los créditos por ventas y posiblemente para ver si correspondería o no en determinado caso la aplicación de una previsión para deudores incobrables. La disminución de la tasa de IVA del 21 al 10,5 para todas las presentaciones que realizan las empresas constructoras depende en la medida si yo tengo que hacer alguna modificación a mis sistemas o algo por el estilo para reflejar un menor importe en el IVA. Después, otro riesgo inherente que tenemos es que las notas de pedido son así aprobadas, son enviadas diariamente al sector de sistemas para realizar las cargas en las mismas. A fin de
Cada día se emite un listado de notas de pedido para que otro empleado controle e integre las mismas. Una vez aprobado ese listado, se emite la factura y el remito en forma correlativa, quedando automáticamente registrada la operación en la cuenta ventas y en la cuenta corriente del cliente. Con lo cual acá, o sea, la factura y el remito se emiten en el momento y lo registra y lo contabiliza. No así espera a que se haga el efectivo perfeccionamiento. Imagínense que si él hizo la factura y el remito hoy, pero el cliente lo viene a buscar en 5 o 6 días al depósito de azulejo, estamos registrando una venta que no fue como tal. Los cambios en el precio de producto son cargados al sistema por un empleado del sector del sistema en función de una lista de precios autorizadas. Acá lo que faltaría es quién ve, por lo menos acá no lo menciona, quién ve que ese empleado de sistemas haya cargado bien esa lista. ¿Alguien supervisa eso? O sea, es una lista de precios. Imagínense que, no sé, si un metro cuadrado de azulejos vale 600 pesos y el tipo se confundió y le puso 6. Complicado, es el precio que ya tenés en el sistema. Y como punto fuerte tenemos que tanto el jefe de créditos como el de almacenes, una vez controlado el límite de crédito y la existencia de stocks, respectivamente, firman la copia de la nota de pedido autorizando la transacción. La envían al jefe de ventas, quien controla que estén autorizadas por ambos jefes y firma el original aprobando la venta. Este es un punto fuerte, es uno de los controles directos que tenemos. Después, a fin de mes, Contaduría solicita al sector sistemas que le determine cuál es el último número de factura y controla que haya sido el último ingresado a la contabilidad. Ahí es un tema, porque esa factura tal vez no está perfeccionada. ¿Por qué? Porque emite el remito del mismo, entonces si el tipo no retiró, ahí tenemos un tema. El 5% del total de los créditos que están vencidos o el 0,1% de las ventas de mes que sea menor. Podría haber una política de previsión mejor y dada la situación en que hay una recesión y es posible que aumente, tal vez esta política de previsiones no es la adecuada. Y yo me iría más a una cuestión más sustantiva, o sea, definir a tantos días del vencimiento o revisar todos los créditos que estén vencidos. O sea, me parece que ahí implica una revisión desde este punto. Y el gerente de contaduría realiza el siguiente análisis: cantidad de unidades vendidas según facturas por precio promedio, la compara con las ventas registradas, si la diferencia supera el 5%, investiga la causa y ajusta. Hay que ver si ese 5% está bien, si no queda muy corto, y por lo que vimos acá, chicos y chicas, la cuestión está dada en que acá el remito y la factura salen todos juntos, la venta se perfecciona y sobre eso se están haciendo esos controles. Con lo cual ya viene como viciado desde el inicio, y como viene viciado desde el inicio, podríamos decirle así, este control se termina transformando en un riesgo de control. Y acá vamos a nuestro cuadrito, por así decirlo. Ventas y cuentas por cobrar, tenemos disminución de las ventas por la recesión, nuevos préstamos y disminución de las tasas de IVA. Es como riesgos inherentes. Y en riesgo de control tenemos registración de la venta sin remito conformado, o sea, sin la salida de la mercadería, control de corte de factura una vez el remito conformado, el control del gerente de contaduría se realiza según las facturas emitidas, lo que hablamos recién, no hay control de carga de los precios y autorización de límites de crédito. Ese sería como un controlcito clave. Después tenemos los procedimientos, pruebas sustantivas, podríamos hacer un inventario físico de la mercadería, circularización de clientes, prueba de transacciones de ventas, seguimiento de remitos y facturas, prueba de corte de ventas. Acá enfocándonos, a ver, las primeras que tenemos que hacer es ventas y cuentas por cobrar. El inventario va a ser anecdótico en este caso. De último, para ver si hay algo, che, esto no me cruza, es porque no lo tengo en sistemas, porque lo di de baja, porque lo vendí. Me va a servir para esa cuestión, pero más accesorio. Después, en lo que es previsiones para incobrables, acá tenemos incremento de los créditos por problemas en el sector con retraso y las cobranzas. Se calcula en función de porcentajes, si no existe un control por cada cliente para ver si es cobrable o no. Pruebas sustantivas, analizar listado de antigüedad de las deudas, de los ítems más importantes. Respuestas a abogados para ver si tuviera deudores en gestión judicial es clave. Y conversar con la gerencia y el jefe de créditos para poder ver cómo se va desarrollando, cómo afectó la recesión y qué otra evidencia me pueden dar para ver qué política de previsionamiento están aplicando, por qué siguen aplicando esa o por qué no aplican otra. Hay que tener un entendimiento global de la cuestión. Bien, lo mismo que dije con el ejercicio anterior, o sea, lo importante es que ustedes lo lean y empiecen a ver esas cuestiones y hagan todo este camino recorrido. En la medida que hagan todo este camino recorrido, claramente va a ir evidenciando, que entendieron todos los conceptos que vinimos hablando hasta el momento. Así que háganlo tranquilos a los ejercicios, mírenlo una o dos veces,
no vayan a la resolución de una, convérsenlo con sus compañeros, chicos, en sus grupos de estudio, que espero que tengan grupos de estudio, y si no, ármense grupos de estudio, pues esta materia es muy interesante para estudiarla en grupo. Así que con esto ya tenemos visto todo lo que es la parte práctica de estos ejercicios de planificación. Como les digo siempre, vean el material y demás. En la clase del día martes vamos a estar charlando la primera parte sobre estas cuestiones, a ver qué dudas levantamos al respecto. Así que nada, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.